Buenas noches. En desarrollo del ciclo de las tertulias de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, Acoldese, en la noche de hoy tenemos el placer de recibir a Juan Camilo Neira, quien va a hablar de un tema que es un tema muy controversial, es un tema de un impacto muy importante en el sector, que tiene que ver con el seguro de cumplimiento, específicamente con los aspectos controversiales sobre la figura del anticipo y su asegurabilidad. El doctor Juan Camilo es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Él está muy vinculado a esa universidad. Actualmente es profesor de Derecho Civil y de Seguros en la universidad. Tiene una especialización en Derecho Procesal. Adicionalmente tiene una maestría y un PhD en Seguros en la Universidad de Manchester. El doctor Juan Camilo trabaja en la firma de abogados Neira Gómez Abogados. Juan Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación de Acoldese y muchas gracias por la preparación de esta presentación. Pues, buenas tardes, ya casi noches. Estuvo compleja la llegada. Lo primero es obviamente agradecer al profesor Juan Manuel, que siempre tan gentil nos permite aquí presentar algunos temas, algunos más pacíficos que otros. A Nicolás, que sé que no pudo venir porque creo que metió la pata. Y físicamente metió la pata. Y pues a todos ustedes que a pesar del día tan gentil con la lluvia y las manifestaciones que creo que hay, pues pudieron venir, y también a los que nos ven por el streaming. La idea es hoy hablar un poco sobre algunos aspectos que han sido objeto de diferentes posiciones claramente no pacíficas en cuanto a la cobertura de anticipo en los seguros de cumplimiento y especialmente dando un énfasis a la contratación estatal, que es donde se presenta un poco más los problemas por una serie de posiciones que se han adoptado por parte del Consejo de Estado. Este tema del anticipo, pues es una figura a la que en realidad les puedo decir, yo considero no se le ha prestado la suficiente atención en un país que tiene todos los problemas que tiene Colombia. ¿Qué es el anticipo? Porque el anticipo un poco, para los que trabajan en eso el día a día, pues es muy sencillo el tema, pero para quienes no, pues es una figura completamente extraña y es simplemente liberar unos recursos de manera anticipada, es decir, sin que todavía se haya causado algún tipo de obra para que puedan cobrarlos. Es decir, es un poco decirle, mire, en general lo que hacemos normalmente es que usted hace algo y yo se lo pago contra algún producto. Cuando se está en un escenario de anticipo, yo le libero una plata sin que usted haya hecho nada para que usted después haga. Eso es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es el problema del anticipo en Colombia? Pues lo primero es que estamos en un país donde los índices de corrupción son absolutamente elevados, donde sabemos que incluso han alcanzado más del 1% del PIB, ¿cierto? Donde según Transparencia Colombia, más de la mitad de los alcaldes, concejales y gobernadores han sido investigados por hechos de corrupción, principalmente por motivos de contratación pública, y resulta que el anticipo es uno de esos mecanismos a través de los cuales se logran esos hechos de corrupción. Es decir, es un mecanismo, el anticipo, con el que hay que tener un cuidado, digamos, especial, sobre todo al momento de la suscripción. Pero adicionalmente, incluso Transparencia Colombia dice, mire, los lugares o digamos los sectores en los que más se ven estos eventos de corrupción son los de transporte, infraestructura y salud, que obviamente pues son algunos sectores que están íntimamente relacionados con el sector asegurador. Por lo tanto, eso ya de entrada es un problema grande para el sector. Por otra parte, incluso en eventos en los que uno podría decir, que son además la mayoría, en los que no hay eventos de corrupción, pues también hay otra serie de complejidades que están relacionadas con el anticipo. El anticipo en ocasiones, les doy un ejemplo, se utiliza para adquirir predios, pero resulta que en Colombia más del 60% de los predios están en un estado de informalidad según la unidad de
planeación rural agropecuaria, más del 60%. Entonces, si usted ya de entrada no puede simplemente ir y negociar el predio, pues usted ya tiene un problema frente a todos los demás trámites que tiene que realizar para poder adquirir ese predio, y eso genera retrasos y eventualmente incumplimiento, mayores costos y demás. Eso para decirles que el anticipo es un mecanismo con el que hay que tener mucho cuidado en el momento de la suscripción, y donde no solamente se debe analizar el contrato que finalmente se está garantizando, sino también al contratista garantizado, pero también al contratante, ¿sí? Es decir, también hay que revisar a quién es que estamos protegiendo. Pero entonces, cuando uno ya está en un escenario de anticipo, lo cierto es que las entidades contratantes, en virtud de esa autonomía privada y de la libertad contractual, que es consustancial a la autonomía privada, pueden decir qué es lo que quieren contratar, si quieren contratar, cómo quieren contratar, cuándo quieren contratar, por qué quieren contratar, es decir, pueden decir todo lo que está relacionado con la contratación. Ahora, esa libertad negocial no es la misma para entidades estatales o para entidades del Estado que están sometidas al régimen general de la contratación estatal, como para aquellas que adoptan voluntariamente las reglas de la contratación estatal, y mucho menos para las entidades privadas. Frente a las primeras, su libertad contractual pues es mucho más restringida por reglas de orden público que no pueden ser alteradas por ellas. Entonces, las partes dentro del esquema negocial, cuando lo consideran conveniente, pueden acordar la entrega de un anticipo, lo que en el marco de la contratación pública está permitido en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y pues hay otra serie de reglas que también pues terminan complementando esa ley. ¿Qué señala ese artículo 40 de la Ley 80 de 1993? Que en los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipo, pero su monto no podrá superar el 50% del valor del contrato. En consecuencia, esos pactos de anticipo en materia de contratación estatal son válidos siempre que no superen ese porcentaje señalado en la norma. No obstante, en adición a ese límite de cuantía previsto en la norma, la estipulación sobre un anticipo evidentemente también tiene que respetar la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la contratación estatal y de la buena administración. Entonces, en consecuencia, en un ámbito administrativo, la estipulación de un anticipo no es una regla general, es decir, el anticipo no siempre está ahí, es más, casi nunca debería estar en ese contrato. El anticipo es una medida excepcional que debe ser motivada técnica, presupuestal y jurídicamente, especialmente cuando se está en materia de contratación pública. En los asuntos privados, esa libertad contractual como regla general permite a las partes del pacto la entrega de ese anticipo, incluso sin una limitación sobre el porcentaje del anticipo y menos aún sobre el tipo de contrato. En ambos casos, tanto en los eventos de contratación pública como de la privada, por corresponder a un elemento accidental del contrato, el anticipo debe ser incorporado al contrato mediante una cláusula que manifieste expresamente, inequívocamente, la voluntad de las partes en ese sentido, creando entonces obligaciones y derechos para ambas partes. ¿Cuáles son los requisitos frente al pacto de anticipo? El anticipo en materia privada pues no exige ningún requisito adicional distinto a los que las partes precisamente en ejercicio de su autonomía privada puedan libremente pactar. Es decir, sus límites son los que ellos mismos se impongan en materia privada. Pero frente a las entidades que están sometidas al régimen de contratación estatal, estas como primera medida, es decir, aparte de la motivación técnica, presupuestal y jurídica que tienen que hacer, deben, uno, constituir un patrimonio autónomo mediante una fiducia mercantil para el manejo de los recursos de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2001, el cual les impone esa obligación a las entidades estatales. Es más, que incluso si no lo pactan, se integra a ese contrato y lo tienen que cumplir. Pero fíjese, frente a lo que decía al principio,
ese artículo 91 le dice, mire, ese patrimonio autónomo es indispensable, es necesario, no puede dejar de pactarlo, especialmente en 4 eventos. El primero de ellos, en transporte. El segundo de ellos, en infraestructura. El tercero de ellos, en salud. Es decir, un poco los mismos que yo había planteado al inicio cuando estábamos hablando de algunos de los riesgos del anticipo frente a la corrupción. Pero adicionalmente ese patrimonio autónomo también tiene que constituirse o pactarse como un requisito, incluirse como un requisito en aquellos eventos en que el contrato se requiere o debe ser celebrado o requiere un proceso de licitación pública, salvo en los eventos en que se trate de mínima o menor cuantía. Cuando no es necesario constituir un patrimonio autónomo, la entidad contratante debe adoptar todas las medidas necesarias, razonables, para asegurar el buen manejo y la correcta inversión del anticipo. Ahora bien, adicional a ese patrimonio autónomo y en los eventos en que no se requiere, pues a las medidas necesarias, en los contratos relacionados en ese artículo 91 de la Ley 1474 e incluso en aquellos que no lo están, se debe estructurar y acordar un plan de inversión del anticipo, que muchas veces se les olvida. Y ese plan de inversión del anticipo tiene como finalidad que dichos recursos sean liberados al contratista y ejecutados por este de conformidad con dicho plan. Eso es lo que le va a decir cómo, y más adelante me voy a referir a eso. Adicional a ese patrimonio autónomo y a ese plan de inversión, pues también le exigen una garantía. Esa garantía, pues que normalmente llega y solicita el contratista que va a ser garantizado en favor de esa entidad contratante, que a la final es el asegurado, porque es quien finalmente se está protegiendo, es quien tiene un riesgo y quien se está desprendiendo de ese riesgo, es decir, es ese titular que le interesa adicionalmente. Pues también tiene que ser constituido necesariamente en los contratos públicos. En los privados, pues puede hacerlo y se recomienda que lo haga. Lo mismo que el plan de inversión, que no es un requisito en la contratación privada, pero que también siempre se recomienda que se haga. Cuando no hay un plan de inversión, uno dice, bueno, pero entonces en materia privada, ¿cómo sé cuándo invierte bien? Y a eso me voy a referir también un poco más adelante. Pues digamos que hay unos estándares de diligencia y calidad que tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, ¿qué es el anticipo? La jurisprudencia, y por eso digo, decía al principio que iba a hacer un poco un énfasis en la contratación estatal, que es un poco la que tiene algunas complejidades en cuanto al anticipo y otras mayores frente a su asegurabilidad en materia privada. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular en una sentencia del 29 de enero de 2004 de la sección tercera, definió el anticipo como un adelanto o avance del precio, ojo, no causado para la iniciación del objeto contractual, los trabajos o servicios, la atención de los gastos preliminares y su aplicación a los fines del contrato. Y resalto especialmente una parte de dicha definición, que no había mencionado al inicio de esta presentación, como es afirmar que no se haya causado. Es decir, el anticipo no tiene como finalidad nada de aquí para atrás. El anticipo tiene como finalidad que le den liquidez a alguien que no tiene cómo arrancar, para que finalmente él pueda arrancar, realizar obras y ahí sí poder cobrarle, ¿cierto? Esa es una finalidad. No es posible que en la ejecución de un contrato se entregue un anticipo, o por lo menos esa es mi posición, se entregue un anticipo y finalmente, en un momento posterior durante la ejecución de ese contrato, por cualquier motivo, se requiera de recursos adicionales y por lo tanto se solicite un anticipo adicional al que ya se había entregado. Eso en realidad no constituye, desde mi punto de vista, un anticipo.
especialmente si lo que se pretende con ese anticipo es que se devuelva. Eso en realidad lo que es un mutuo, desde mi punto de vista, repito. Entonces, el anticipo se concibió como un pago al contratista previo a cualquier actividad, les decía, pero que solo ingresaría a su patrimonio a medida que fuera amortizado mediante la ejecución de actividades requeridas en el contrato, como lo señala una sentencia del 22 de junio de 2001, en la que el magistrado ponente era Ricardo Hoyos Duque. Y por lo tanto el anticipo se entendió como un préstamo que hacía la entidad al contratista para que pudiera iniciar sus actividades, y ese supuesto préstamo se devolvería a la entidad a medida que se amortizara. Esa idea marcó mucho la realidad colombiana y todavía hay quienes lo definen de esa manera y todavía hay quienes lo fallan de esa manera. Posteriormente, esa forma de entender el anticipo, es decir, como un préstamo, fue cambiada por la jurisprudencia, dejando atrás la idea de que era esa idea que yo le presto a usted y usted me devuelve. Y en efecto, en una sentencia del 12 de febrero de 2014, cuyo magistrado ponente fue el doctor Mauricio Fajardo, advirtió que el anticipo que se entrega al contratista, lejos de constituir o lejos de corresponder a un préstamo, en realidad constituye una modalidad de pago que las partes en desarrollo de la autonomía de la voluntad libremente pueden convenir. Es decir, queda desde ese momento, en 2014, absolutamente claro que eso no es un préstamo, es parte del precio, es una forma de pagar, una modalidad de pago, ¿cierto? Actualmente, entonces, el Consejo de Estado en sentencia del 7 de septiembre de 2015, cuya magistrada fue Olga Mélida Valle, estableció que el anticipo es un acuerdo entre las partes incorporado como elemento accidental a ese contrato que crea obligaciones y derechos para ambas partes, que es un recurso público entregado al contratista para que lo invierta según lo pactado, pero que es entregado como modalidad de pago, como parte del precio, no como un préstamo, y que esos recursos siguen siendo de la entidad contratante que ha girado el anticipo hasta tanto no se amortice por el contratista. En esa medida las diferencias entre el anticipo y el pago anticipado se fueron desvaneciendo, manteniendo algunas importantes. En efecto, en esa misma sentencia, de hecho, del 7 de septiembre de 2015, se afirmó que la diferencia entre esos dos conceptos está dada por la destinación que debe darse a dicha suma, puesto que mientras el anticipo se entrega al contratista para que éste se invierta en la ejecución del contrato de determinada manera y por ello no ingresa al patrimonio del contratista, sino que sigue perteneciendo a la entidad, en el pago anticipado, a diferencia de lo anterior, es simplemente la remuneración entregada antes de que se cumplan las condiciones o las obligaciones contractuales que tenía el contratista, de modo que puede ser gastado como quiera, como se le dé la gana, mientras que en el anticipo tiene una destinación específica, que es con la que tiene que cumplir el contratista. No obstante, las dos figuras siguen teniendo algunas similitudes según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Son excepcionales y su fundamento normativo principal es el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, deben ser motivados técnica, presupuestal y jurídicamente. Las dos figuras, tanto anticipo como pago anticipado, hacen parte del precio y deben entregarse al contratista como fue acordado sin que exista causación, por lo que su desobediencia configura un incumplimiento por parte de la entidad estatal. Pero entonces, ¿cuáles son esas obligaciones de las partes frente al anticipo? Como les decía, el pacto de anticipo es un elemento esencial del contrato que debe ser incorporado por las partes y que termina creando o que produce o que genera o que hace nacer unas obligaciones en cabeza de uno y unos derechos en cabeza del otro, y lo mismo cuando se mira desde la otra parte. Entonces es necesario determinar cuáles son las obligaciones que están tanto en la entidad contratante y cuáles son las que están dentro del espectro de la entidad contratista en relación con ese pacto de anticipo, resaltando que antes se entendía como un préstamo que se devolvía y que ya no. Entonces,
Ahora es común afirmar que una parte se obliga a entregar el anticipo y la otra a invertir y luego queda obligada a amortizar a medida que avanzan sus actividades contractuales mediante el descuento de la deuda causada que debe hacer la entidad. O, como se conoce, mediante el descuento proporcional de las actas, que normalmente es el 10% de la factura, ojo, de la factura, no el 10% del anticipo, porque si no le pagan algo de lo que va causando después, pues lo dejan sin plata para que pueda seguir haciendo el puente. Pero entonces debo iniciar con la prestación del contratante frente al anticipo. El pacto de anticipo genera en cabeza de la entidad contratante la obligación de entregar una suma de dinero al contratista como modalidad de pago, lo que implicaría que estamos en presencia de una obligación dineraria. Y según las reglas del derecho civil, que siguen siendo la base del derecho administrativo, aunque algunos todavía quieran desligar totalmente lo uno de lo otro, cuando se está frente a una obligación dineraria, su prestación, el débito primario, debe ser clasificado, por ser dineraria, como una prestación de dar, es decir, con la intención de transferir el dominio, de transferir la propiedad de ese bien mueble, que en este caso es el dinero, a otro patrimonio. Pero entonces, fíjese que yo al principio hablaba de entregar unas sumas de dinero y posteriormente dije que entonces era eventualmente, si era dineraria, pues tendría que ser dar. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿la prestación del contratante es de entregar o es de dar? En ese sentido se podría afirmar fácilmente que el pacto de anticipo crea en cabeza del contratante una obligación de dar, de transferir el dinero al contratista, convirtiéndolo desde ese mismo momento, desde ese mismo momento de la entrega, en el propietario del dinero, ¿cierto? Pues además porque precisamente con ocasión de la fungibilidad del dinero, pues en la medida en que a usted se lo entregan, usted no coge esa misma plata y no es con esa misma plata que va y hace. A usted le entregan una plata y usted va con ese equivalente y hace, ¿cierto? Y por tratarse de una obligación dineraria, podría también decirse que se causan intereses moratorios en contra de la entidad contratante que no transfiera el dinero en el plazo pactado de conformidad con el artículo 1608 que trata la mora, del Código Civil, por supuesto. ¿Por qué? Porque si es pecuniaria, la mayoría de la doctrina ha dicho que entonces la prestación tendría que ser de dar, salvo 2 personas por allá en Francia que no comparten eso, que claramente nadie más lo comparte. Por lo tanto, por ser pecuniaria, si se entiende que es de dar, transfiere la propiedad con la tradición de ese dinero y el retraso injustificado en su entrega causará intereses. Estos 3 conceptos, prestación de dar, obligación dineraria e intereses, necesariamente tendrían que ir juntas. Sin embargo, miren lo que ha dicho el Consejo de Estado. Aunque durante muchos años, hasta julio de 2006, el Consejo de Estado afirmó que el anticipo era un préstamo, no un pago, que por lo tanto la propiedad del anticipo permanecía en cabeza del Estado, es decir, que la entrega de suma de dinero no transfería la propiedad y que ese anticipo solo se convertía en propiedad del contratante a medida que se amortizaba. Y por lo tanto, que la mora en la entrega del anticipo al contratista no causaba intereses moratorios. En efecto, la sentencia del 29 de enero del 2004 del Consejo de Estado dijo que por tratarse de una suma de dinero que se entrega anticipadamente al contratista, no constituye una suma debida a título de anticipo de pago, razón por la cual su falta de entrega oportuna no produce los mismos efectos que el no pago de las actas parciales de obra. Esto es, no determina la indemnización de perjuicios propia de la privación del pago de una suma de dinero, los intereses moratorios. Es decir, dice, no le reconozco intereses moratorios porque la plata es mía, ¿cierto? Dicho en otras palabras, dice el Consejo de Estado en esa decisión, como el anticipo, tal como quedó pactado en este caso, es una suma de dinero que no se transfiere,
al patrimonio del contratista a título de pago, su falta de entrega oportuna no conduce a la condena de los reclamados intereses moratorios. Luego, en sentencia del 5 de julio de 2006, de la sección tercera, se recogió esa postura y se afirmó que la demora en la entrega de ese anticipo al contratista sí causaba intereses moratorios a favor del contratista. Pero el Consejo de Estado, para soportar su decisión, entre otros argumentos, reconoce expresamente que la obligación de la entidad contratante frente a la entrega del anticipo es una obligación dineraria, acudiendo entonces al artículo 1617 del Código Civil, que trata los perjuicios por mora de obligaciones dinerarias. Entonces, si ya reconoció que era una obligación dineraria y que se causarían intereses por la mora, debía reconocer que la prestación era de dar. Y, por lo tanto, transfiere el dominio. Y transfiere el dominio desde ese mismo momento en que entrega la plata al contratista, al patrimonio del contratista, no allá atrás cuando se amortiza. Debió ser lo que eventualmente dijo. Y esa es precisamente la crítica que se hace en la aclaración de voto que hace el magistrado Ramiro Saavedra, donde aclara como soporte para rechazar ese reconocimiento de esos intereses moratorios, pues señala que si se le reconocen esos intereses es porque se considera que el contratista era el dueño del dinero desde ese momento inicial. Entonces, en esa sentencia le reconocen intereses sin reconocerlo como moratorios, sin reconocerlo como dueño del dinero, lo que en efecto pues parece absolutamente contradictorio. Y como lo decía antes, si la obligación del anticipo, la del contratante, es dineraria como para reconocer intereses, es porque la prestación de ese contratante debía ser considerada como de dar, es decir, de transferir esa propiedad. Esos conceptos no deberían ir separados. Entonces, dicho eso, creemos que el pacto de anticipo actualmente es una cláusula accidental del contrato. El Consejo dice que sí. Que requiere un pacto expreso, motivado, técnica, jurídica, presupuestalmente, el Consejo dice que sí. Que es parte del precio no causado, es una modalidad de pago, no es un préstamo, el Consejo dice en efecto, sí, estoy de acuerdo. Que contiene para el contratante una obligación dineraria, el Consejo dice que sí. Y que por ser una obligación dineraria se reconocen intereses moratorios en favor del contratista cuando no le entregan la plata oportunamente, el Consejo de Estado dice que sí. Y que por ser una obligación pecuniaria o dineraria y reconocer intereses, la prestación objeto de esa obligación debería ser clasificada como de dar en sentido jurídico. Evidentemente el Consejo de Estado no dice eso, rechaza eso, no obstante reconoce los intereses moratorios. Y finalmente que la suma de dinero entregada tiene una destinación específica preestablecida, lo cual el Consejo pues obviamente también lo reconoce así. En consecuencia, frente a esa prestación, si la entendía como dineraria, le reconoce intereses y la debe entender como una prestación de dar, debería reconocer que esa entrega, esa acción de esa suma de dinero transfiere la propiedad al contratista. Porque además, como les decía ahora, esa plata que le están entregando para que invierta no es esa misma la que se invierte. Es una plata que es exactamente por el valor de esa plata, el equivalente a esa plata debido a la fungibilidad de ese dinero. Pero todo lo anterior contradice precisamente el presupuesto de la Corte o el postulado de la Corte en el que se señala que usted solamente se vuelve dueño al final cuando amortiza. Dicho eso, toca preguntarse entonces cuándo cumple esa obligación pecuniaria la entidad contratante. Pues según el Consejo de Estado, la entidad cumple cuando pone a disposición del contratista esos recursos. Ahora, si se entendiera como que es de dar, pues cumpliría cuando efectivamente, debido a que aquí en Colombia todavía mantenemos la tradición de título y modo, cuando transfiere esa propiedad. Ahora bien, digamos, un punto adicional sobre los intereses. Si esos intereses moratorios se causaron simplemente porque no me entregó la plata a tiempo, pues es un crédito que se ha generado en favor del contratista y es un crédito que se le debe reconocer y pagar y eventualmente compensar. Eso significa que si a mi contratista me entregaron la plata 6 meses tarde,
se creó un crédito en mi favor. Por lo tanto, suponga que yo cumplo la mitad, es decir, incumplí, pues tendré también que indemnizar, pero a esa indemnización que yo le debo, le tendré que descontar lo que él me debe, pues ambas obligaciones claramente están entre las mismas partes, son líquidas, exigibles y tienen que extinguirse hasta por el valor de la menor, ¿cierto? Ahora, respecto de la prestación del contratista, que es también donde ha habido una serie de conflicto frente a qué realmente a lo que se obligó ese contratista. Lo primero que debo resaltar y que voy a insistir siempre es que esto no es un mutuo, que el anticipo no es un mutuo. Las partes no acuerdan dos obligaciones de dar, una del contratante y otra del contratista. Frente al pacto de anticipo, una parte acuerda entregar dinero o dar por donde usted se quiera, por el camino que usted quiera adoptar. Afortunadamente en la academia uno puede plantear todas y después ir y plantear otra. Pero la otra parte no se obliga a devolver dinero. La prestación, el débito primario del contratista, no es devolver dinero. La prestación del contratista, derivado del pacto de anticipo, es de hacer. Ese hacer es invertir los recursos de la manera que se acordó. En el momento en que usted invierte adecuada y oportunamente, se cumple con la prestación. Es decir, se extingue esa obligación por pago entendido como cumplimiento, como solución de conformidad con el 1625 y 1626 y siguientes del Código Civil. Ahí es cuando se cumple. Otra cosa es que ese cumplimiento se vaya a evidenciar más adelante con la amortización o con la liquidación. Y se cumple sin importar si el anticipo todavía no se ha amortizado en su totalidad. No se cumple cuando se amortiza. La amortización sirve como una de las formas de probar dentro de el contrato que hubo una inversión previa y no es una obligación. La amortización no es una obligación del contratista que pueda cumplirse o incumplirse, como lo voy a mencionar ahora más adelante. Entonces, si el contratista no invirtió bien, se robó el anticipo, pues tendrá que entregar esa plata al contratante. Pero no es realmente una devolución técnicamente lo que está haciendo. Lo que está haciendo es una indemnización con ocasión de un incumplimiento que finalmente, cuando pasa a la otra etapa de la obligación, que es la responsabilidad, ¿se acuerdan ustedes que la obligación tiene un momento de débito y otro de responsabilidad? Cuando cruza esa puerta, pues ya eventualmente está en un escenario de responsabilidad y demostrados los elementos, pues tendrá es que indemnizar, que reparar por el daño que efectivamente sufrió, daño que tiene que ser cierto, directo, personal y no haber sido reparado, como enseña nuestro profesor rector en su libro. Ahora bien, ¿sí o no? Ahora bien, es muy importante para efectos de las obligaciones relacionadas con el anticipo que exista una liquidación del contrato, sobre todo en administrativo. En el otro no la llamarán tal vez liquidación, pero sí tendrá que haber igualmente un corte de cuentas. Ese corte de cuentas se tiene que dar ya sea por las partes, ya sea por el juez, pero se tiene que dar para saber exactamente qué hizo, cuánto se invirtió y cuánto se invirtió bien de acuerdo a lo que se pactó. Y tendrá que quedar clara la razón por la que no se invirtió de ser el caso. Solo ahí se va a poder establecer cuál es el derecho que tiene la entidad contratante por la no inversión y en particular la cuantía, porque si le pago más del daño, lo que estoy haciendo es enriquecerlo sin justa causa, lo cual, como ustedes saben, no es permitido de acuerdo al principio de no enriquecimiento, ¿cierto? También relacionado con el 1524 del Código Civil. Y finalmente tengo que pasar a un tema que no es pacífico, como es la amortización del anticipo. Todavía no me estoy refiriendo a la cobertura de amortización, simplemente a la amortización en general. La amortización del anticipo es un procedimiento contable de descuento del valor ya causado con el fin de que no se pague al contratista más de lo acordado y así evitar un enriquecimiento sin justa causa del contratista, ¿cierto? Cuando cumpla totalmente las obligaciones contenidas en el negocio jurídico, lo ideal es que a él le paguen exactamente lo que se pactó. Por lo tanto, si a medida que yo voy haciendo, voy cobrando, pero ya me habían dado una plata al principio, pues de lo que voy cobrando posteriormente me tienen que ir descontando un pedazo
porque si no, al final voy a terminar enriquecido en el mismo porcentaje del anticipo. Planteado de otra manera, si el valor del contrato son 100 y me dan 10 de anticipo, y yo después cobro, y me pagan los 100 enteros, olvidando que me habían dado 10, finalmente lo que gastaron fue 110 y mi patrimonio se enriqueció en 10 pesos, el del otro se empobreció en 10, no hay causa y hay una relación entre los dos, entre empobrecimiento y enriquecimiento, ¿cierto? Es decir, están dados los elementos del enriquecimiento sin justa causa. Esa amortización se debe realizar a lo largo del contrato con descuentos proporcionales para que llegado el final del plazo de ejecución se pague únicamente lo que se acordó. Entonces, la amortización, pese a lo que se ha señalado por algunas personas y en algunas decisiones, no debe ser considerada una prestación a cargo del contratista o estar relacionada sustancialmente con la prestación de inversión. No es una prestación de dar, sin duda. El contratista nunca tiene que transferir dominio o sobre cualquier bien al contratante. Es decir, dar no es por ahí. Claramente tampoco es de entregar, ¿cierto? Tampoco es una prestación de hacer, ¿cierto? El contratista no está obligado a hacer la amortización, no está obligado a descontar nada, como lo han señalado algunos. En realidad la amortización la hace la entidad contratante con el apoyo de la supervisión y la interventoría, y son ellos quienes descuentan de las actas y pagan menos, ¿cierto? El contratista lo que tiene que hacer es la obra, y de ahí es que surge para él un derecho a una remuneración por lo causado, que es lo que se cobra, pero que puede no cobrar, porque cobrar desafortunadamente no es una obligación, es un derecho, y eventualmente pues puede no cobrarlo. El problema si no lo cobra es que se queda sin plata y no puede seguir haciendo el puente, ¿cierto? Entonces, evidentemente no es una prestación de hacer, y tampoco, pues eso sí creo que no tengo que entrar en detalle, pues no es una prestación de no hacer. Entonces, si no hay prestación, claramente no hay obligación para el contratista. Y si no hay una obligación, pues no puede haber incumplimiento. Y si no puede haber incumplimiento, pues no puede haber responsabilidad, ¿cierto? Claramente, pues tampoco puede darse los elementos de la responsabilidad, entre esos sobre todo el primero, que es el daño. Además, si la amortización realmente fuese una obligación, que no lo es, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, solo se incumpliría, solo sería necesario que se incumpliera con la terminación anticipada del contrato. Es decir, solo con que sea la terminación anticipada del contrato ya incumplió. Y eso, sin importar la causa. Eso significaría, resultaría en una presunción de responsabilidad contractual que no permitiría prueba en contrario, y eso no se puede permitir, creo yo. Entonces, como les decía, una de las finalidades es no pagar de más al contratista, por lo tanto le tiene que descontar, si no lo enriquece. Pero adicionalmente entraríamos en un escenario de responsabilidad fiscal de los funcionarios de la entidad contratante que están permitiendo que el otro se enriquezca por su falta, ¿cierto? Entonces, la no amortización no genera un perjuicio para la entidad contratante. De hecho, además, aunque no es un argumento realmente sólido, pues lo que sí creo que por lo menos explica mucho es que el régimen general de contratación estatal no exige una cobertura sobre la no amortización, y las entidades tampoco, porque entienden que no pueden ver su patrimonio afectado, es decir, que no puede haber daño, ¿cierto? Y no lo hacen y no deberían hacerlo. Desafortunadamente, pues eso ocurre sí mucho en la contratación privada, donde muchas veces se solicita ese amparo y se expide, se expiden esas coberturas que finalmente pues traen una serie de problemas, creo yo. Entonces, la amortización es simplemente un procedimiento contable que tiene como principales fines servir como prueba de la inversión adecuada del anticipo, que como consecuencia de esa prueba, el anticipo ingrese formalmente al patrimonio del contratista, eso según los postulados del Consejo de Estado. Y tercero, evitar un enriquecimiento sin justa causa del contratista.
Pero estos dos efectos, los dos primeros, el probatorio de cumplimiento y el consecuencial de transferencia de dominio, también se logran mediante la liquidación del contrato, ya que ahí también puede quedar demostrada esa inversión. En conclusión, la amortización sirve para evitar enriquecimiento del contratista sin justa causa, sirve como prueba de la inversión anticipada cuando el contrato se logró ejecutar de manera voluntaria y de manera completa, y hacer, según lo que dice el Consejo de Estado en contratación pública, que esos recursos ingresen al patrimonio del contratista. Esa, para mí, realmente es la prestación, son lo que está relacionado con las prestaciones de contratante y de contratista, entendiendo que la amortización no hace parte ni de la primera ni de la segunda, que simplemente es un mecanismo que se da, que no se incumple, pero tampoco se puede cumplir. Ahora, cuando ya pasamos a esa segunda etapa, que son las coberturas relacionadas con el anticipo, pues lo cierto es que los contratos de seguro, con el fin de proteger el patrimonio de la entidad contratante, ya sea pública o privada, pues en ocasiones se exigen, dependiendo si es pública o privada, una serie de garantías. En materia de contratación estatal, como lo decía al principio, pues se exigen esas garantías. En el otro se pueden exigir voluntariamente. Dentro de ese naipe que encuentra usted en cuanto a las coberturas, encuentra usted la de buen manejo y correcta inversión del anticipo, dentro de esa garantía de cumplimiento, siempre que obviamente pues se haya pactado un anticipo. Y la entidad debe exigirla precisamente por lo que señalaba al principio, en el sentido de afirmar que su libertad contractual estaba restringida. Entonces, aunque las dos partes tienen obligaciones frente a ese pacto de anticipo, una de entregar o de dar, y la otra de hacer, es importante recordar que cuando se está en un escenario de garantía de cumplimiento, ya sea por anticipo, el patrimonio que se está protegiendo es el del Estado, motivo por el cual, como les decía ahora, son ellos, las entidades, los asegurados, el titular de ese interés, que es el que finalmente, como les decía, como lo explica en su libro el doctor Efrenoso de manera muy simple, pues es el que se quita el riesgo encima. Pero lo que se protege es ese patrimonio del contratante, no el del contratista garantizado, que creo que muchos aquí todavía le llaman el afianzado, yo también. De ahí que entre otras, ¿tú no? Sí, yo sí. En las contestaciones no, pero cuando hablamos sí. De ahí que entre otras consecuencias se faculte a la aseguradora a ir, luego de que ha habido un contratista incumplido, que era el tomador, y decirle: señor, por favor, devuélveme la plata que yo tuve que pagar por su falta, y le tuve que pagar a él, que era a quien realmente estaba protegiendo. ¿Cuál es el valor que debe ser asegurado cuando se está en materia de un pacto de anticipo? Lo que señala la norma en materia de contratación pública es que tiene que ser el 100% del valor y que tiene que estar vigente hasta la amortización o hasta la liquidación. Un poco relacionado con lo que mencionaba ahorita y voy a volver a insistir. Ahora, en el mercado yo he visto, y estoy seguro que ustedes todos también han visto, diferentes coberturas sobre el anticipo. Y aclaro que no me refiero a las del pago anticipado, solo anticipo. Dentro de esas, encuentra uno en el mercado la de buen manejo y correcta inversión, encuentra uno también amortización del anticipo, y he visto devolución del anticipo. No sé si haya más, he visto esas. Frente a la primera, buen manejo y correcta inversión del anticipo, me permito adelantar mi conclusión para decir que esta por sí sola es suficiente para proteger a la contratante en lo relacionado con el pacto de anticipo. Bastaría esa para proteger a la contratante. Es decir, para mí, lo que se debe proteger es el patrimonio del Estado en los eventos en que el contratista se roba la plata o la invierte mal. ¿Cierto? Sé que hay quienes no están de acuerdo con eso. Sé que hay quienes que se oponen a creer que simplemente esa cobertura sea suficiente y llevan a que se creen unas nuevas, en particular la de amortización, y esto es en parte lo que se está discutiendo actualmente afuera,
donde estamos viendo decisiones en un sentido y en otro, en particular en materia privada, claramente no en contratación estatal. ¿Mm? Este amparo de correcta inversión tiene por finalidad trasladar a la asegura un riesgo determinado, como es la afectación patrimonial que pueda sufrir la entidad contratante por el simple hecho de que se apropiaron, no invirtieron mal, ¿cierto? Siempre que el contratista sea obligado a indemnizar al contratante. Por lo tanto, el siniestro por anticipo ocurre, dentro de este buen manejo, cuando la entidad contratante sufre un daño como consecuencia, y no me voy a meter en todos los elementos de la responsabilidad y demás, como consecuencia de un incumplimiento del deudor contratista. Esa es la condición suspensiva positiva que hace que la obligación del asegurador nazca y sea exigible. Ahora bien, que nazca y se haga exigible no es suficiente para que el asegurador pague. La segunda pregunta que uno tiene que resolver eventualmente para afectar si quiere una póliza, luego de determinar eventualmente la ocurrencia del siniestro, es la cuantía, es decir, el billete. Es decir, determinar la magnitud de la afectación patrimonial, que es ese daño, que como decía ahora tiene que ser cierto, directo, personal, no ha sido indemnizado, aunque hay parte de la doctrina que dice que son solamente 2 y hay otros que dicen que son 3. Pero no se puede olvidar que en estos contratos de seguro hay un pilar fundamental que está consagrado en ese artículo 1088, que implica que el seguro no puede ser una fuente de enriquecimiento, es decir, el carácter indemnizatorio de este contrato de seguro. Y la aseguradora, por lo tanto, solo deberá reconocer el valor de la indemnización por los dineros que ese otro se apropió o no invirtió mal. Por eso es tan importante, como lo decíamos antes, esa liquidación del contrato. Entonces, serán las partes las que finalmente van a decidir cuánto es y cómo es exactamente, qué es lo que se deben, cuáles son esos derechos que van a surgir a partir de ahí a través de esa liquidación que tendrán que hacer ellas, que si no, pues lo tendrá que hacer la entidad estatal y eventualmente un juez. Y pues que si lo hace la entidad estatal y usted no está de acuerdo, pues no olviden demandar la nulidad de ese acto. En esos momentos, cuando está esa liquidación, es cuando se va a saber, o ese corte de cuentas, si se quiere, es cuando se va a saber exactamente si hay un derecho en cabeza de uno o de otro y cuál es la magnitud de ese derecho. Es decir, cuál fue la magnitud de su afectación patrimonial. Definido eso, es posible eventualmente afectar la póliza, salvo que nos llame. ¿Sí? Ahora bien, si no se ha invertido una porción del anticipo, pero no se ha amortizado una porción aún mayor, las partes o el juez tendrán que tener en cuenta únicamente, creo yo, lo relacionado con la no inversión o la mala inversión. No pueden ni tienen que revisar el porcentaje de anticipo no amortizado. La importancia de la amortización ahí, y lo que pasa es que la entidad solo puede saber que el contratista cumplió cuando se realiza la liquidación del contrato o ese corte de cuentas en lo privado, o cuando se amortiza totalmente el anticipo. Ahí ya sabe que invirtió. Eso no significa que la amortización realmente sea la que esté causando ese perjuicio. Lo importante ahí es cuánto fue lo que no se invirtió o se apropió o invirtió mal. A partir de ahí es que va a saber cuál es finalmente su daño y de ahí es que se va a desprender, cuando ya está en un escenario de responsabilidad, su indemnización. Nada tiene que ver la amortización ahí. Y precisamente por eso el amparo de anticipo, de buen manejo, el de anticipo, que debería ser el único, creo yo, debe estar vigente hasta la amortización o hasta la liquidación, porque es allá donde se constata formalmente si hubo cumplimiento, porque pudo saberse informalmente en un momento previo. Eso no significa que se esté amparando el monto que no sea amortizado. Es decir, sirve para lo que les acabo de decir, no significa que se esté amparando un valor no amortizado. Insisto, el gran fundamento es el carácter indemnizatorio que a veces se olvida. Entonces pasamos a la otra, que es a aquella cobertura que trae problemas, para unos más que para otros.
como es la cobertura de amortización del anticipo. Y hace unos minutos les dije que había unas personas que consideraban que se requieren coberturas adicionales al buen manejo y al de correcta inversión, en todo lo relacionado con el pacto de anticipo. Y dicen que esta cobertura de no amortización es una de ellas, que se necesita en adición, ¿cierto? El amparo de anticipo tiene como finalidad que el asegurador reconozca al contratante, según ellos, el valor del anticipo que no se haya amortizado cuando el contrato termina, es decir, normalmente cuando termina anticipadamente. Lo raro es que el decreto 1082 de 2015, que es el decreto único reglamentario para la contratación, en sus numerales, si no estoy mal, 222, 12327 o 23, o por ahí. Al no incluirlo en la lista de coberturas exigidas, ha entendido que no es necesario, en la medida en que el amparo de buen manejo y correcta inversión es suficiente para proteger a la entidad en caso de no inversión, indebida inversión o apropiación. Por el contrario, es un amparo que se ve cada vez con más frecuencia en la contratación privada, pero que, debo decirlo, no es necesario y está generando grandes problemas. Este amparo, como se dijo, ha sido o se ha venido estructurando para indemnizar al contratante por el valor que no le hayan amortizado en determinado momento, sin importar el porcentaje de anticipo invertido. Y esto se fundamenta en que entienden que la amortización, uno, es una obligación distinta a la de inversión, y dos, que hasta tanto no se amortice, se debe ese dinero al contratista. Esos argumentos, evidentemente no los puedo compartir por todas las razones que expuse en la primera parte, donde les decía que eso ni siquiera es una prestación. Y especialmente en la medida en que, por no ser una obligación, la amortización, pues de ahí no se puede desprender ningún incumplimiento y pues mucho menos una responsabilidad contractual. Insisto, la amortización no se puede cumplir o incumplir. La amortización puede darse o no darse, dependiendo de qué tanta obra realizó y qué tanto cobró y qué tanto le descontaron. El descuento lo hace realmente la entidad con el apoyo de la interventoría. El contratista lo único que hace es ejecutar sus obligaciones contractuales, como por ejemplo construir la carretera y cobrar, y de ahí le descuentan, ¿cierto? Pero la amortización, como les decía, pues es un procedimiento contable para descontar de las actas que se van presentando por actividades causadas el valor que ya fue previamente entregado a título de anticipo. En esa medida, pues no es posible la ejecución voluntaria de la prestación de amortizar, porque pues no hay, ¿cierto? Como tampoco es posible la ejecución forzada y mucho menos surge un perjuicio con ocasión de un inexistente incumplimiento, pero además imposible incumplimiento. El perjuicio puede surgir, pero cuando el contratista se apropia del anticipo o lo invierte mal, pues esa sí es una prestación, o sea, a cargo del contratista. Adicionalmente, con esa amortización, no solamente se evita un enriquecimiento injustificado del contratista, sino que también pues, se prueba la inversión y por lo tanto, en materia de contratación estatal, pues se permite que ese anticipo ingrese al patrimonio del contratista. Por eso, cuando la amortización es completa, lo que ocurre es que queda demostrada la inversión, y por eso es que realmente es importante, y precisamente por eso es que la misma ley y el mismo decreto 1082 le dice que es hasta allá que debe estar vigente esa garantía, o hasta la liquidación, que también es necesaria cuando no hay una amortización completa, ¿cierto? Ese corte de cuentas, especialmente en la contratación pública. Ahora, cuando se hace ese corte de cuentas, permitirá saber exactamente qué obligaciones, qué verdaderas obligaciones fueron incumplidas y cuáles no, y saber cuál es el perjuicio por las incumplidas. Y es ahí donde el juez debe notar que el contratista pudo no haber amortizado, pero sí invirtió la totalidad del anticipo. Y no debe nada en relación con ese anticipo. Por lo tanto, no hay incumplimiento, no hay daño y no hay perjuicio.
Si el juez no estudia el porcentaje de inversión en el escenario de amortización y aún así condena al contratista por el valor no amortizado, puede estar provocando un enriquecimiento sin justa causa para el contratante y en todo caso tiene un problema porque está desconociendo, está dejando de lado ese carácter indemnizatorio del seguro. En el evento en que el juez sí estudie el porcentaje invertido y condene al contratista por un valor mayor al incumplido, con fundamento en el porcentaje de anticipo no amortizado, sin duda, ahí sí está enriqueciendo sin justa causa al contratante. El dinero que le dieron de anticipo se gastó y se gastó bien en la hora del contratante. Por lo tanto, no podría venir a cobrársele ahora un valor adicional al contratista por no hacer algo que no le corresponde, especialmente cuando el contratante no ha sufrido un daño, ¿cierto? Lo contrario implica o implicaría, si se quiere, que el contratista le entregan una plata para que haga, él lo hace y luego le toca conseguir más dinero para devolverle al contratante lo que ya invirtió en su obra. Eso, pues sin duda, desde mi punto de vista, genera un enriquecimiento sin justa causa, pero ahora para el contratante. Es que si yo le digo a una persona, mire, le doy 10 pesos para que me traiga 10 Coca-Colas, él va, me las compra, me las trae, me las tomo y le digo, y él recibe y me dice, no, se me perdió, le digo, ah, entonces me debe 10 pesos. Claramente no. Y pues eso sin duda es de manera muy clara el enriquecimiento sin justa causa y una afectación del carácter indemnizatorio. Y pongo mi ejemplo de mi Coca-Cola. La Coca-Cola vale 1. Sí. Depende. El monto no amortizado no es relevante para la indemnización por anticipo. La amortización cumple funciones distintas como las que expliqué antes. Pero hay un punto, y ya quisiera cerrar rápidamente esto, y es, lo venden, y hay que respetar el pacto. Pero entonces, ¿cómo? Sin afectar estos otros principios. Porque pues no podemos decir, no, es que lo vendimos y entonces ahora ya, hasta luego. Se lo pago en Coca-Cola. Eventualmente uno podría decir, mire, entonces entienda que todo lo no amortizado es un crédito en su favor. Pero, por otra parte, entiende usted que todo lo invertido es un crédito a mi favor y compénselo. Y en ese evento terminará siendo el mismo resultado que en el evento de la cobertura de buen manejo y correcta inversión, pero fíjese que ahí ya no habrá un enriquecimiento sin justa causa y sí habrá una reparación integral de quien se vio afectado. Y finalmente, ya para dejar un minuto de espacio para la empanada, está el de la devolución del anticipo. La devolución del anticipo, que también creo que no es una cobertura que es necesaria frente a este tipo de prestaciones o frente a este tipo de pacto, y sobre la que realmente no existe mucho conflicto, pues es más propia del pago anticipado, y del pago anticipado en el sentido en que se entiende que allá sí, ojo, y por eso lo relaciono con lo que decía al principio sobre si era de dar o entregar, allá sí entienden que hay una transferencia del dominio y allá sí entienden que usted puede hacer con esa plata lo que usted quiere. Por lo tanto, realmente aquí nunca hay una devolución, nunca se requiere de una devolución, y por lo tanto es precisamente por eso que se entiende que esa devolución no debería relacionarse con el anticipo, sino mucho más con el del pago anticipado. Entonces tampoco, digamos, tiene ninguna función frente al anticipo. Como dirían algunos, así dejo presentados mis descargos. No hay preguntas. Vamos a abrir un espacio de comentarios breves o de preguntas. Quien quiera hacer el comentario o la pregunta, por favor, solicitar el micrófono para que quede en la grabación. Incluido Juan Camilo. Durante la conferencia, pues la mayoría de problemas en Colombia son de cola larga y durará muchos años,
15, 20 años, el Consejo de Estado seguirá fallando sobre el anticipo. Pero el anticipo precisamente es uno de los temas en los que más se hace política acá en Colombia para solucionar los problemas, para no cargar el sofá, pues lo vendemos. Entonces se habla mucho de que se debería eliminar tajantemente el anticipo y así pues prevenimos o eliminamos el problema. Entonces me gustaría pues indagar un poco sobre si el anticipo sí realmente es necesario. Supuestamente pues es un tema muy político, pero pues supuestamente los que contratan con el Estado son los mejores, los que tienen más presupuesto y por eso deberían tener plata para comprar los predios y para hacer todo, y no se debería requerir anticipo. Incluso como es una cláusula accidental, pues se debería eliminar completamente dicha cláusula accidental de los contratos. ¿Por qué dejar el anticipo? Entonces es como mi... Listo, entendía la pregunta. Pues mire, la verdad me parece que a pesar de que tiene unos riesgos muy grandes, y no solamente los tiene en Colombia, es decir, los tiene claramente en todos unos países con una serie de problemas de corrupción muy grandes, pues también es una figura que existe en todo el mundo. Es decir, usted encuentra los in-advance payments, los in-advance payment bond en consecuencia, y yo creo que es una figura que lo que tiene es que tratarse como excepcional, ¿sí? No quitarse o usarse siempre como regla general. Es una figura que tiene que precisamente motivarse desde un punto de vista técnico, como se lo decía, presupuestal, como se lo decía, jurídicamente, pero que cumple una función importante porque es que, digamos, yo entiendo su preocupación, pero su preocupación está más dirigida a cuando son los grandes contratistas fondeados por grandes bancos, y resulta que esa no son todos los contratos, esa es una minoría de la contratación pública. Pero sí hay muchos eventos en los que usted necesita incluso la confección de ropa para enfermeras y tiene que dar un anticipo. No necesariamente el mejor es el que tiene más plata. De hecho, creo que la experiencia ha demostrado en ocasiones otras cosas. Entonces, yo sí insisto y creo que la figura es importante, se debe mantener. Lo que pasa es que hay que ser más cuidadosos, tanto desde la contratación o desde el pacto del anticipo como una cláusula que ingresa como elemento accidental, pero también en el momento de la suscripción para saber realmente qué es lo que se está recibiendo como riesgo, tanto como desde el contrato, como desde el contratista, como desde el contratante. Esa es mi posición. Yo tengo una pregunta, doctor Juan Camilo. Uy, qué miedo. Usted hizo un análisis de el anticipo a la luz del principio indemnizatorio, básicamente en relación con la cláusula, el alcance de la cláusula estándar de mercado, que es la que está prevista en el régimen legal de garantía estatal, conforme al cual el alcance del riesgo asegurado es la no inversión del anticipo. En su opinión, ¿habría siniestro cuando el contratista toma el anticipo, invierte el anticipo para efectos del material, la materia prima del contrato, pero no la entrega a la entidad pública o no termina en obra construida, ahí habiendo inversión del anticipo, pero no recibiéndola en efecto el patrimonio de la entidad contratante, ¿habría o no habría realización del riesgo asegurado? No. O no recibe, es un poco no hay satisfacción. No, yo creo que sin duda eso es uno de los elementos que se tiene que tratar en esa liquidación, que además es un negocio jurídico donde finalmente se va a establecer eso, porque eso es lo que es una liquidación bilateral, un negocio jurídico. Cuando se invierte, y se invierte como se dijo, yo no tengo que esperar a ver si es que ingresó allá o me lo recibió o no, eso es lo que finalmente vamos a crear como derecho los dos, sino lo que finalmente va a terminar decidiendo el juez. Pero creo que con simplemente la inversión ya es suficiente para establecer que hay un cumplimiento y por lo tanto una extinción de esa obligación y que en esa medida ya no es posible afectar ese amparo. Esa es mi posición. Es decir, solo se requiere de la inversión bien y a tiempo. Todo lo que ocurra después ya es ajeno a mí, si yo me gasté la plata. Porque, le doy otro ejemplo, si yo invertí pero invertí mal,
pero el asunto no es imputable a mí, ¿yo por qué voy a venir a sacar más plata? ¿Sí? Es decir, tampoco tendría un sentido, ¿por qué? Y yo creo que ahí también juega una regla de para quién perdió esa plata, y creo que ahí uno puede acudir a la regla del res peridomino también. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo quedó clarísimo? Empanadita. Muy bien. Como no hay más preguntas, las voy a seguir haciendo yo. No, pregunta. No se va a liberar tan fácil, doctor Juan Camilo. Entonces, ¿cuál, de acuerdo con el análisis que usted hizo para efectos de esta presentación, cuál es la línea jurisprudencial que usted conoce en Consejo de Estado, contratación pública, y la que pueda existir a nivel judicial o arbitral en la contratación privada? Traté de no meterme en eso. Eso sí es mucha mala fe tan brava. Pues mire, la verdad me voy a referir a arbitral. Al arbitral, donde es un tema complejo, en el que durante muchos años no tuvo ninguna importancia la amortización, pero recientemente, e incluso hay unos laudos recientes, en la que los tribunales arbitrales, en particular uno, han reconocido el valor total por no amortización sin tener en cuenta el valor invertido. Esa es la posición que se está adoptando en materia, digamos, que está empezando a tener de alguna manera acogida en materia arbitral, que evidentemente no comparto, a diferencia de lo que está ocurriendo en materia de Consejo de Estado, donde la mayoría sí se limita simplemente a revisar realmente cuál fue el daño, y creo que es una línea que, a pesar de que uno puede no compartir muchos aspectos, pues me parece que es mucho más ajustada a lo que se pretende. Pero en materia arbitral sí debo reconocer que se están apartando de lo que aquí hemos planteado. Creemos que están de alguna manera desconociendo ese carácter indemnizatorio. Entendemos que lo que están permitiendo son enriquecimientos sin justa causa de los contratantes con sus decisiones, donde ni siquiera están revisando qué pasó con los anticipos y simplemente inventándose obligaciones para decir que es que no amortizó, por lo tanto incumplió, por lo tanto debe toda esa plata, sin hacer realmente un juicio de qué es lo que se debe, porque simplemente lo que hacen es una operación, pues creo que es la más simple de todas, es decir, cuánto amortizó, cuánto no, pagues eso, sin tener en cuenta realmente cuál es el daño. Y yo creo que eso sí tiene unas complicaciones muy grandes. Y que se deberían revisar esas decisiones en cualquier otra instancia. Vuelvo a preguntar si hay más preguntas. Ante no, la... venga, ya. Ante el silencio del público, entonces pasamos a un refrigerio. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Muchas gracias, profesor.